Está, ahí empezó. Listo. Dale, ok. ¿Querés que tape así, tipo con la... Ya re sabemos que estamos haciendo. Bueno, nos presentamos. Dale, nos presentamos. Vamos a hablar Dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por siquero, pues se te viene la... Bueno, nos presentamos. Dale, nos presentamos. Vamos a hablar filosóficamente de nuevo sobre qué es presentarse y eso. No. Dale. Yo soy Anaí, nada, ¿Qué en derecho, sería? sexto de liceo, para ubicar más o menos. Soy media morochita castaña. En Tinder figuro como... En Tinder tengo una imagen de Shrek. Porque yo soy Fiona. Bien Bien. Bien. Bueno, no, yo soy Fiona y Vamos a llamar días de vamos- podcast. Día de podcast. Está. Bueno, ¿qué Bueno. tenemos anotado para hoy? Vamos, ¿Por nuestra qué no? idea era empezar a grabarnos, ¿no? Decir, bueno, esto es un podcast. Esto es efectivamente Esto es un podcast. Entonces, esto es un podcast y nuestro primer tema era ¿por qué? ¿Por qué? Un Mierda, podcast. un podcast. Claro, ¿Por ¿qué qué no carajo se es fuman un esta poco y ya cosa? está? Claro. Claro. Bueno, está. En algún momento saldrá, capaz. No, ahora no. Ahora exactamente no, pero ¿qué es esta cosa que se hace nombrar podcast, ¿no? Y que estamos como realizando en este momento? Nada, nos fuimos muy para el lado del teatro, capaz, ¿no? El tema de bueno, esto es una manera de hacer la palabra como... Teatralizar Claro. como un medio que te sirve para producir todo, un medio de la sociedad, ¿no? Bueno, y acá Está justamente- todo, claro, si estoy pensando en realidad, bueno, todo, más o menos, porque hay gente que es muda, pero No bueno, me gusta yo hablar hablo- así. No, ¿querés ponerle también lenguaje de señas al podcast? No, pero yo hablo de la palabra en cuanto a la conversación, Sí, eso quiero estamos enfatizar, que es como la palabra en cuanto al construir una idea a través de un diálogo con el otro. Y a mí lo que me parece interesante del podcast es eso, del podcast y de la radio en realidad, ¿no? O sea, de lo Sí, radial, claro. es el poder darle un lugar concreto, exclusivo a la construcción de eso, ¿no? O sea, al decir, A la palabra en sí, de a repente. la palabra en sí, Y bueno, y también a la pseudo, capaz, poetización de nuestros relatos cotidianos, ¿no? Y que eso tomen un sentido en sí mismo y sean algo, un podcast, justamente, o una radio, un programa de radio, etcétera. Sí, o sea, yo creo que está esa dualidad constante, ¿no? El tema de la palabra como, bueno, algo tan imprescindible con la que se construye cotidiano, tipo, hola, ¿cómo andás? Un boleto de 1 hora, por favor, etcétera, etcétera. Después la palabra, sí, como más en parlamentos, en lugares donde la palabra tiene el poder de construir una acción concreta. Y después la palabra como espacio de construcción mismo a través de la palabra. Creo que, no sé, resumido es medio eso por lo que me atraen los podcasts, porque no es lo mismo que escribir un poema tampoco, es construir con el otro a través de un diálogo que surge mucho más espontáneo, que no tiene que seguir métricas, que no tiene que seguir como que te pienses a súper buscar un adjetivo y sinónimos para... No, claro, no. Cosa que yo he hecho, yo he tipo escrito un poema y decía, bueno, sinónimo de tomar en internet para que poder. Pero claro, ¿no? O sea, hay cosas como que salen de control en cuanto a esto. Y no sé, me parece que... Sí, un poco eso, también, o sea, lo que veníamos hablando también de, bueno, de que en estas instancias donde todo tiene que ser visto de alguna manera o todo tiene que ser mostrado o pareciera que bueno, que no tiene valor lo que no se hace más tangible, ¿qué es esto que estás escuchando y que no ves y que no tenés cómo interactuar más allá de lo que de lo que escuchás? Es romper un poco con eso, con esa estridencia tóxica capaz, visual, permanente de todo lo que está viendo por muchos lados, o sea, no somos nosotras las primeras. No, ni a palo, ni a palo. Pero sí, yo creo que está interesante, como los lugares que empieza como la escucha de algo menos armado, como a veces es la música también. Sí, está el tema ese y después también está el tema
bueno, vinculado a la productividad, ¿no? Que es medio lo que yo tenía planteado. Pero nada, le reitero, esto de que el hablar, capaz que reitero mucho esto de la charla y la conversación, pero es un concepto que me parece recontra interesante, que tiene un montón de lugares donde agarrarlo. Pero el hablar como charla nomás se pierde un montón en los modelos actuales de vida, ¿no? O sea, vos cuando haces un daily routine en inglés, nunca estudié inglés, no sé cómo se pronuncia. No pones tipo, no, bueno, a las 5 me siento a tomar mate con una amiga, tipo, claro. o decís, no, me despierto a las 7 de la mañana, voy al liceo, desayuno, almuerzo. O sea, está por un montón de cosas con respecto a la productividad que capaz que es como un montón ponerse a hablar y explayarse ahora. Pero la conversación así, sin sentido, es algo que se está relegando cada vez más. Siempre hay como una intención, ¿no? Tanto si es por internet para poder expandir tu capital social, o con los múltiples objetivos que se le puedan encontrar. Entonces, en torno al podcast y a lo radial, que la idea es medio hablar, capaz que no siempre con un objetivo, o sea, más allá de la teatralización, claro. Sí, como solo esto de reivindicar la conversación a través de la palabra, etcétera, etcétera. Yo veo como lo paradójico que esto termina siendo en cuanto a que el podcast después, desde el lugar del consumidor, generalmente termina adaptándose, acompañando un proceso productivo. Claro, o sea, claro, seguramente los que nos estén escuchando deben estar, no sé, sin trabajo, cocinando. Sí, a menos que estén redrogados, que esa es otra. Que es, bueno, pero eso como que escapa un poco también. Eso escapa un poco. Que el drogarse, bueno, el drogarse es capaz un tema como para charlar en algún momento, pero esto no tiene que ver. Sí, igual también, o sea, para mí está la improductividad del lugar del consumidor, de no estar haciendo nada porque estar consumiendo, y la improductividad del lugar de estar desatado del proceso de consumo y producción, ¿entendés? Porque estar en productividad en cuanto a ir y en realidad no hacer nada que sea productivo, ponerse a hacer yoga. Bueno, no sé, depende de todo cómo se enmarque, ¿no? Claro, porque es por productivo. eso, depende mucho de la marcación. Pero nada, sí, el ponerse a tomar un té y mirar a nada, hacer garabatos, cosas que realmente son improductivas y que nada, y no estás produciendo nada, pero después estar en productividad de ponerse a ver Netflix, no sé, ver un libro, que eso es improductividad en donde también estás atado a esta dualidad de consumo y producción, ¿no? Bueno, sí. No sé, igual me fui por las ramas porque quería decir lo del podcast. Nada, esto de la paradoja de que más allá que el podcast se intente reivindicar como algo perdido sin sentido, que sea como una fuga a la diaria de estar tipo haciendo cosas de forma constante, intentando cumplir como ciertos estándares en cuanto a los roles sociales, igualmente termina cayendo en acompañar, eso justo me decías, en acompañar a estar cocinando, en acompañar a estar haciendo como algún deber. Y es un poco también un espacio, creo yo, como para dialogar con uno mismo también, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando estoy escuchando los podcasts en general, muchas veces no estoy realmente escuchando lo que están teniendo para decir las demás personas, sino que estoy identificar con lo que yo siento. Exactamente. Claro. Muy parecido a leer un libro, ¿no? O sea, uno cuando lee un libro, de alguna manera está buscando algo del relato que lo identifique y con el cual se identifique. Y bueno, justamente es otra manera de acompañado. Es sentirse acompañado, es sentirse comprendido, y eso es una manera de hacer uso del lenguaje en su forma más rudimentaria, ¿no? En definitiva, el lenguaje forma parte justamente de nuestra rutina permanentemente todo el tiempo, pero en sí mismo no siempre termina teniendo un sentido, y eso es lo que buscamos capaz con esto, ¿no? Con el sentarnos a hablar, el sentarnos a recorrerlo hasta que no quede otra cosa más que eso. Sí, yo creo que va por ahí. Una vez esto del sentirse identificado con un libro, una vez alguien me dijo una vez alguien me dijo que él lo que leía, que los libros en realidad decían cosas que ya sabíamos, tipo, o sea, es re una pelotudez, pero yo era chica. Entonces me dije, mirá vos, como que todos los libros que leíamos decían cosas que ya todos sabíamos, pero puestas en palabras. Materializadas, como hablábamos con Marx. No lo vamos a hablar ahora. No. Pero está, sí. Pero es interesante. Sí. Es interesante, sí. Es buscar herramientas, ¿querés ¿no? un mate? Sí. A mí una vez... para materializarse en una misma yo estaba
por 2018, depresión, etcétera, bla, 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 años, y una persona a la cual en ese momento era como muy referente, yo leía mucho, era muchísimo. Me dijo, vos estás leyendo pero porque te estás buscando, dejá de leer un toque, tipo, no lo vas a encontrar. Claro, te la rebajo. Mirá, en realidad no estás aprendiendo un queso de lo que estás leyendo, porque en realidad lo que estás haciendo básicamente es tratando de buscarte a vos misma, entonces no te vas a sentir cómoda con eso que estás leyendo nunca, tipo, por eso no terminás los libros, algo así. Y bueno, después de ahí terminé creo que 2 libros en mi puta vida, porque nada, tengo como una trauma emocional, un trauma emocional. Nada, fuerte y muy personal, capaz. Para nada adecuado en un primer podcast. La presentación y después, tipo, nada, tipo, ya expuesta, claro. Bueno. No, sí, pero sí, a mí me pasa tal cual. En realidad, el tema de las veces que más he leído libros, sí ha sido eso de cuando, aparte de cuando más sola me sentía, o cuanto más sola me quería sentir. En realidad es cuando más sola me quería sentir, porque bueno, la lectura se hace solo, obviamente, pero solo en cuanto a amistades y eso, yo siempre que recurría a los libros fue como en un intento desesperado del poder decir, no estoy sola. Hay gente que piensa, siente. Claro, es que el lenguaje también es un poco parecido eso, ¿no? a mí misma. El lenguaje es un poco eso, y después en cuanto también, cuando sí estaba con gente, que me pasó también estar como un montón de gente, un montón de amigos, pero igual sentirme como, a mí me pasa mucho que si me junto mucho con gente, me siento que me extingo yo. Es horrible, es otro trauma también. pero siento que yo... Traumas ya dichos en el podcast 2. Pero claro, sí, me pasa un montón eso. O sea, siento que me extingo como persona. Entonces he recurrido también a los libros como una cosa de... acá te podés sentir contenidas de lugares que capaz que... y comprendidas de lugares que por el resto no. O sea, es re de emo, ¿no? Es re de emo tipo 2010. Sí. Pero bueno, es la realidad, perdón. Bueno, con La peste en cuarentena que lo leí. Bueno, yo también, La peste, boluda, de que estamos hablando de La peste de Camus. La leí en febrero. Y era tipo, esto, acá. Pero por favor, haceme el favor, dale. Chicos, igual es otra cosa, ¿no? O sea, La peste de Camus. A ver, es completamente otra cosa, pero obviamente yo ya lo leí en un contexto donde China ya estaba tipo en la lona, sí, en la B, tipo ya en Europa medio que ya estaba empezando a germinarse lo que iba a pasar, y nunca en mi puta vida me hubiera imaginado realmente que iba a terminar pasando por un proceso emocional similar. A mí me pasó, ¿no sabes? Yo empecé a leer La peste y a medida que la iba leyendo, todos los días que leía La peste coincidían con los días en la vida real. No, te juro, boludo, te juro. Eso era tipo, o sea, claro, lo empecé a leer. Lo empecé a leer histórico un día en la vida. Sí, no sé en qué fecha empieza La peste, pero lo empecé a leer y a partir de ahí coincidía, tipo, yo era 13 de junio y leía que era el 13 de junio. Y leía después, tipo, a este que. Ay, casi dio un spoiler. Leía un personaje. Ups. Spoiler alert de Camus. Y me identificaba mucho también con un personaje y tipo iba pasando como las cosas y decía, así loco, sí. Sí, totalmente, qué viaje. Entonces, palabras y los libros entonces son como reflejos y contenedores, básicamente. Claro, contenedores de la propia condición humana, ¿no? Que suena muy filosófico, pero en realidad es una chotada. Es Paulo Coelho. Bueno. Respeto. Dale, sí, la verdad, ¿te leíste en Paulo Coelho? Sí, obvio que leí Paulo Coelho, no sé si está por ahí, pero bueno. Sí, hacemos un poema. ¿Ahora? Hablando, sí, un poema, ahí está. Dale. Bueno, ¿qué hacemos? Decimos cosas que se nos vengan, o querés leer. Yo no sé cómo se hace un poema. Ahí está, vos decís una palabra y yo lo vinculo tipo una carta rusa. Dale, papá, y empecemos con... Árbol, raíces, verde, daltónico, azul, intensamente, espuma, escucha, oído, laberinto, cerebral, fuego, avatar, trenzas. No, somos malísimos. Es que yo pienso un montón de cosas, tipo... Cuando vos trenzas, tipo yo pienso, es por las trenzas de cuando se conectaban, pero ahora yo decía avatar de los elementos. Porque para mí, tipo, un poema dadaísta, o sea, el tema de decir palabras así... Bueno, para introducir también porque capaz que queda muy colgado dadaísmo. Boluda, no dijimos nada. Poema dadaísta. Se ponían tipo drogadas a decir árbol. ¿Viste? Tipo, dos sogas. No.
Ay, boludo, ¿no te acordás? Lo de. Sí. ¡Ay, no! Me acabas de desbloquear por un recuerdo. Arre, No me acuerdo cómo era. Está, Qué en horrible, realidad ¿qué nos somos pasaba? fan de Dos Sodas y... Claro, en realidad todo esto una es un a podcast Federico haciendo Giovanni. apología. Claro, igual está bueno porque en realidad es darle un lugar sin sentido a la palabra, que es más o menos lo que estábamos diciendo hoy. Claro, podcast, es darle, o sea, darle sentido al sonido, capaz también, ¿no? Pero Bueno, yo creo eso que en el dadaísmo, o sea, en un poema dadaísta lo que estamos haciendo pierde el sentido. O sea, No, es como claro, cuando pierde repetís sentido. muchas veces. Yo me estoy refiriendo al sentido, no necesariamente al sentido tanto idea, sino más bien al sentido En tanto palabra. claro, Claro, palabra, pero con tanto palabra vacía. claro, ahí Pero va. las palabras vacías no sé si, o sea, es un No, pero sonido. sentido como sonido únicamente, ¿entendés? Como darle existencia autónoma a la construcción de una idea. Que bueno, que eso es como, hay como diferentes ramas, ¿no? En todo esto que nosotros estamos discutiendo, que al fin y al cabo es el lenguaje. Una justamente más como donde trata de sustraer lo que hay técnicamente en el sonido de la palabra, y bueno, todos los estudios que no sé bien exactamente cómo se llamarán. Otra más de construcción de ideas y de organización del pensamiento, y otra más en la poetización capaz, o es lo que yo distingo más o menos. Que la poetización sería como la fusión de ambas cosas, el Claro, tema de... exactamente. Entonces eso me parece a mí como bien, bueno, un poema dadaísta justamente es, por un lado, atender a la sonoridad, no me está saliendo la palabra, como cruda de las palabras. Me encanta porque yo estoy moviendo mucho las manos tipo, tratando nadie te de- ve. Nadie me ve, boludo. Nadie te está viendo, claramente. En realidad nos maquillamos antes. No teníamos el concepto. Eso, básicamente. Atender a lo crudo y por otro lado a lo etéreo de la palabra y de la... O sea, que lo recoge un poco el concepto de teatralización también, Sí. ¿no? Y teatralidad. Yo creo que entonces, Y de acción. si la idea es hacer como un poema dadaísta, esto de atender a lo crudo, lo que sirve más en una práctica más cotidiana, ¿no? Aparte de las canciones y eso, que obviamente juega, porque es como lo más explícito así de la manifestación, esto de atender a lo crudo, Yo digo a lo crudo, pero se entiende, como Sí, sí, a la forma, sí, sí, a la forma, al sonido. Es cuando escuchamos cosas en otro idioma que no tenemos ni idea. Eso es Totalmente. excelente. Yo cuando empecé a estudiar francés, se ponía... No, pero claro, una de las cosas que más me llamó... Como 2 años que estoy en francés. No iba para Sí, eso. Pero claro, las cosas que más me atraían también era eso, el tema de... No tenía un carajo, pero era tipo, Qué lindo. esto es tipo una cosa que se va uniendo, ¿entendés? Un sonido que Ahí es va, como sí. arrastrado, que se une. Creo que nunca lo había... O sea, mentira, lo había entendido, pero no se me había ocurrido. Además, en las reglas de fonética es eso, entonces hay una palabra poner que termina en S, vos la última letra de una palabra no la decís en francés, pero si termina en S y la siguiente palabra empieza con una vocal, sí la decís. Bueno, esto en realidad tema eran lecciones de francés. pero por ahí, Sí, sí, entonces sí, sí la sí. decís por tema de no sé cómo decía mi profesora, una palabra que no me acuerdo, como de fonética, sí. Ahí va. Y era justamente la división que yo estaba tratando de transmitir, o sea, eso, justamente, que hay como una parte del lenguaje que atiende únicamente al sonido. Al sonido, sí, es puro. Vuelvo al ruso. Claro. El ruso me parece también, es como... Bueno, justamente, me parece re lindo lo que acabas de decir, como que se me abrió todo un mundo en el que cuando vos escuchás algo que no entendés el significado, el sentido, nada, ¿qué estás? O sea, Claro, si todos hacemos ese proceso, boluda, para aprender a hablar es así. Sí. Pasan de ser sonidos. Claro, yo creo que el tema o sea, es como, bueno, que identifico el tema de centrarse en el sonido como un proceso en realidad que es introspectivo en cuanto al sentir, el decir, esto no me interesa qué está diciendo, pero me encanta el sonido y bueno, y siento el sonido y quiero escuchar el sonido y satisfacerme con él. Y después el tema del contenido, que eso sí es como la faceta extrovertida de las personas y a la vez la faceta extrovertida de las palabras, el diálogo, ¿no? Totalmente. El tema de... Qué rico. Pero claro, como que de la misma forma que la gente tiene facetas introvertidas en cuanto a la introversión para satisfacer una cosa de sensibilidad y etcétera, etcétera, y después está la faceta extrovertida por la necesidad de vincularse, hablar, comunicarse. Con las palabras hace lo mismo, ¿no? Bueno, justamente, yo cuando escucho
podcasts en realidad, tipo, elijo a quién escuchar, porque en realidad hay algo del podcast que me interesa, y justamente es eso de escuchar a alguien en particular hablar, ¿entendés? Tipo, no es que yo escucho los podcasts por contenido, en realidad, es porque me gusta cómo habla tal persona y eso, tipo, hay algo de su hablar que me atrae, que de repente está hablando de... Bueno, me pasa mucho con Noelia Custodio, no sé si la conoces, es una argentina, que de repente la loca te está hablando, no sé, boludo, tipo de las figuritas que tiene en la casa, pero que hay una manera en la forma de comunicarnos que va mucho más allá de lo que realmente estamos tratando de transmitir, que en sí además tiene un significado y un sentido propio, es autónomo, y que además nos dialoga de otra manera y que es más capaz una extensión de nosotros mismos, capaz en el otro y en el lenguaje que es nuestro pero que no es nuestro y que nos trasciende pero a la vez no, porque de alguna manera es y conforma lo que somos. Entonces, bueno, ahí entra también todas las discusiones filosóficas de si el hombre habla o el lenguaje nos constituye como hombres, y bueno, y ahí podemos leer a Individualidad. Claro, y etcétera, que son cosas mucho más filosóficas, pero que se rematerializan y se revisualizan en esto, ¿no? En esto de un podcast, en esto de una película de cine en ruso, o bueno, también en leer y esas cosas, pero estamos en este momento hablando justamente de la teatralidad del sonido como tal. Y nada, esto es un primer paso a eso, al sonido, y darle lugar a la voz, a la forma que le damos y el contenido. Bueno, excelente cierre. Corto esto y después Dale. ¿Se pueden pegar audios? Sí, yo creo que sí. Necesitamos un técnico en sonido. Final, agradecimientos y bueno, necesitamos un técnico en sonido. Si alguien se copa, hacemos un trabajo gratis. Completamente, porque justamente le damos mate. Nada, el hecho de salir de la productividad, no sé, seguro. Claro, hace cosas sin sentido para seguro nosotras. que haces el Trabajamos hippie. gratis. Ahí va. Bueno, Un gustazo. nos despedimos. Nos despedimos. Besos. Hasta la próxima. Divino.